¿Qué se necesitaría para que un año sea considerado el peor de la historia? Ciertamente, el peor de la historia fue ese en el que naciste. Pero para llegar a una conclusión de ese estilo, es necesario evaluar el impacto que tuvo en nosotros como humanidad, ya que, visto desde el gran esquema del universo, no somos individuales, sino que somos un grupo que hace cosas, como las hormigas o los virus. Ahora, ¿por qué el año 536 fue el peor de la historia? ¿Y por qué se volvió popular ahora? Pues eso es debido a la fama que agarró el término en el año 2020, por el efecto de la pandemia, ya que había mucha gente quejándose de no poder salir, de perder sus trabajos y ya sabes, perder familiares y seres queridos y todo eso que pasó que no te voy a explicar porque ya lo sabes. El asunto es que todas esas exclamaciones dieron lugar a la pregunta: ¿cuál debería ser considerado el peor año de la historia de la humanidad? Ciertamente tuvo que haber tenido guerras o conflictos en general, condiciones de vida pésimas, hambruna y enfermedad. Todo ese tipo de cosas en conjunto para considerarse un año en el que estamos agradecidos de que no nos haya tocado a nosotros existir. Pues verás, para llegar a este tipo de conclusiones hay que hacer muchas cosas científicas complicadas, pues claramente no es fácil. Y aquí hubo todo un trabajo de recopilación de datos, medidas científicas, glaciares de hielos, historiadores y también suerte. Así que en lugar de decir, este es el peor año de la historia porque se acabó The Walking Dead, puedes decir que, por ejemplo, nada que pase va a ser peor que lo que ocurrió durante el año 536. Y además, todo lo que pasó después, probablemente arruinando toda una generación completa. El origen del misterio comienza con las historias y los relatos referentes a esa época, transcritas por los historiadores. Un periodo donde no salió el sol durante alrededor de 18 meses, ya que el historiador Procopio comentó que viajando por Sicilia en el año 536 notó que había mucha espesura en el aire y que el sol no tenía brillo como debería tener y que era muy parecido al de la luna durante todo el año. Por otro lado, un tal Miguel el Bizantino escribió que el sol no salía y que eso duró así 18 meses, que apenas se sentían los rayos durante 4 horas por día y que incluso en ese periodo solo se percibía luz tenue y espesa. Todos pensaban que el sol había muerto y que eso iba a ser así para siempre. Los científicos descubrieron después que durante esa época hubo ceniza en el ambiente, probablemente de la erupción de algún supervolcán. Pero si hubo un volcán con tal magnitud que la ceniza pudiera haber cubierto todo el cielo haciendo que los días sean noches, ¿por qué nadie escribió sobre él? Si fue tan masivo, ciertamente algo se tuvo que haber sentido, ¿no? Aquí es donde entra en juego El Salvador. Así es, está aquí, en este lugar. Y es conocido como Ilopango, que actualmente es un volcán inactivo, gracias al cielo. Se dice que erupcionó y liberó más de 40.5 kilómetros cúbicos de roca volcánica, siendo la erupción más fuerte en la Tierra de los últimos 7000 años. Y lógicamente en ese entonces no se sabía de la existencia de nuestros continentes, por lo que no se dijo nada al respecto. Entonces, los días eran noches y las noches eran noches, lo que significó que los clubes nocturnos eran salvajes. Entonces, ¿qué significa todo este asunto de que no haya sol? Después de todo, tú nunca sales de tu habitación y nadie de tu familia sabe si estás vivo o muerto. Pues, bastante grave la verdad. Esto es porque las plantas necesitan sol para existir. Y sin él no había cosechas, ni siembras. De hecho, Procopio dijo que las uvas se pusieron agrias y que el vino sabía feo. Eso sí que es un candidato para el peor año de la historia. Entonces, no tener sol por una duración tan prolongada conllevó a que no había comida, y eso desarrolló una hambruna loquísima que generó muchas muertes. Y ni siquiera se trataba de que no recibían suficiente sol, era también que hacía demasiado frío. Verás, el término calentamiento global es algo que nos preocupa a todos, pero en ese entonces el término ideal era enfriamiento global, ya que al no recibir rayos de sol como tal, la Tierra comenzó a enfriarse, generando una mini era de hielo. Según los científicos, durante esa época el verano se dio de 1 grado centígrado a 2.5 grados centígrados, el verano más frío en muchísimos años. Y esta decadencia en siembras y cosechas se reportó a lo largo de todo el mundo, desde el Perú hasta Irlanda, con declaraciones como los tiempos donde el pan fracasó. ¿Y qué pasó en Perú?, te estás preguntando. Pues la cultura de moda del momento era la cultura moche, en donde se reportaron fuertes sequías. Es lo único que se sabe, debido al análisis de los glaciares y de las muestras de hielos que había en el territorio peruano. También, un arqueólogo llamado Walter Alba dictaminó que durante ese periodo, Perú experimentó un fenómeno del niño particularmente fuerte y abrasador. Así que si eras una persona tratando de sobrevivir y tener una vida normal, adorando a tus dioses y viviendo tus religiones, y pagándole tus impuestos a tus gobernantes de momento, no lo ibas a tener nada bien.
puesto que Procopio comentó que Belisario, el líder general de la época, no solamente siguió exigiendo impuestos a su gente, sino que en algunos casos los obligó a pagar las deudas de los que fallecían. Porque ya sabes, que todo el mundo esté en sufrimiento no significa que los líderes tengan que sufrir. Antes de continuar, déjame hablarte del patrocinador de este video. Hey tú, te estoy hablando a ti. ¿Pasas horas y horas jugando algún videojuego, ya sea streameando o con la intención de crear contenido? Probablemente necesitas un editor, ¿sabes? Porque admitámoslo, nadie quiere verte por 40 minutos haciendo esto. Así que si quieres compartir tu contenido en YouTube o en cualquier plataforma y necesitas a alguien que edite los mejores momentos y le ponga efectos geniales y haga sonar tus chistes de forma entretenida, has venido al lugar correcto. Solo debes contactarme a través de mis redes sociales o a través de mi correo electrónico. Te prometo que tus videos gamer, super gamer, van a quedar de maravilla. Volviendo al tema. Y bueno, tú me dirás, tampoco es para tanto. Es decir, no había sol y no había comida. Además, el gobierno seguía impulsando el mal vivir, la injusticia y la pobreza, cosa que es bastante parecido a... bueno, siempre. Pero no te me adelantes, porque aún hay más, porque te presento a la plaga de Justiniano. Una pandemia, la cual estaba empezando a llegar para ese entonces, pero que se desarrollaría a tal punto que la considerarían una razón por la que caería el Imperio Romano de Constantino, ya que en pleno apogeo llegaron a morir hasta 10.000 personas por día, dejando un total aproximado de 50 millones de personas fallecidas hacia el final de la plaga de Justiniano. Ahora, ponte en los zapatos de la enfermedad. Estás empezando y tus síntomas son debilidad general, tos, decaimiento, náuseas, dolores en el pecho. Ya sabes, algo que podría considerarse una gripe común o algo por el estilo. Y probablemente no estaba destinada a tener futuro. Pero cuando comienza a desarrollarse se encuentra con una población sin sol, sin comida y en hambruna. Y en un cuerpo débil es espectacular para las enfermedades. ¿Por qué no tener sol es importante, dices? Porque nuestro cuerpo absorbe bastante bien la vitamina D gracias a la luz solar. Y la falta de vitamina D no solo está conectada con pérdida de la densidad ósea, sino que también el no tenerla produce fallas y debilidad en el sistema inmunológico. Así que, ¿estás triste, desanimado y no tienes ganas de nada? Pues solo tienes que salir de tu habitación. Así estarás triste, desanimado y sin ganas de nada, pero con un buen flujo de vitamina D en tu cuerpo para reforzarte como ser humano. Volviendo a la plaga de Justiniano, como toda enfermedad cobarde, acababa con los ancianos y los niños primero, siendo transportada en su mayoría por las personas fuertes y jóvenes de ciudad en ciudad, donde la bacteria se hacía bastante poderosa, y cuando llegaba un cuerpo más débil lo destruía. Y bueno, tampoco ayudó a que la cantidad de muertos era grandísima, por lo que el emperador Justiniano ordenó a que sacaran los cadáveres de la ciudad y que los dejaran afuera, cosa que ayudó a que las personas jóvenes y fuertes se enfermasen también, ya que ellos eran los encargados de esa tarea. 50 millones de fallecidos por esta pandemia, en un mundo donde la población era de 100 millones aproximadamente. En las estadísticas está que todos tuvimos antepasados que murieron ante esta enfermedad y que nuestra existencia es gracias a todos los que sobrevivieron. En China se reportó que había nieve, pero no era cualquier nieve, la llamaron wei, que significa polvo, y que era de color amarillo. Quizá era ceniza volcánica, o quizá era algún otro efecto climático desconocido. A lo largo de Islandia hubieron otros volcanes también haciendo erupción. Y bueno, toda una cadena de efectos que lo convirtieron en una época difícil para la vida. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Pues buscando en el hielo, estudiando glaciares que mantienen recuerdos de las épocas pasadas del planeta, y también en los aros de los árboles se pueden observar traumas climáticos, ya que dependiendo del tamaño del aro se puede percibir si el clima era pesado y el árbol no pudo crecer. Y también estudiando volcanes inactivos se permite determinar la antigüedad de las piedras y esas cosas. Estoy súper resumiendo todo porque no pretendo hacer una clase de ciencia que ni siquiera yo entiendo muy bien. Lo que sí te puedo explicar es que un historiador de la Universidad de Harvard llamado Michael McCormick, junto a un grupo de 2 estudiantes, se dieron a la tarea de estudiar el uso del metal y los cambios de la economía del VII siglo. Y las cosas que encontraron los alarmaron tanto que comenzaron a quedar sorprendidos a ver las increíbles condiciones que atravesó la humanidad durante esa época. Era por el uso de plomo y de plata. Plata o plomo. Ya que ellos estaban estudiando el valor económico. Lo referente al uso del metal era por la emisión de moneda, ya que se producían muy poquitas monedas a lo largo de ese periodo de tiempo, lo que quería decir que había una declive increíble, y cuando investigaron por qué esa declive económica está existiendo se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando. Y entonces fue después del siglo VII que comenzaron a aumentar la producción de monedas, quiere decir que ya ahí se está recuperando la economía. Entonces este grupo se atribuyó el recaudo de las piezas y de la información que dieron pie a este video. Ahora este tema se lo debo a mi buen amigo Manuel, quien además de ser mi buen amigo,
tiene su canal de YouTube, en donde comparte resúmenes de series, películas y de anime también, al que puedes visitar si no quieres pasar 12 años viendo la misma serie. Síguenos para más placer. Y síguenos para más placer. Plata o plomo. Esto ha sido todo por hoy. Suscríbete. Gracias y te quiero.